A finalidade desse webinar, na verdade, é trazer o tema do azeite de oliva, né, para a nossa comunidade acadêmica. Isso surgiu através de uma disciplina, da qual eu ministro, que é Projetos na Indústria Química, onde tem vários alunos aqui que estão nos acompanhando, que vão ter que fazer e desenvolver, então, um projeto, né, de uma indústria para a extração de azeite. E, dentro desse contexto, né, eu resolvi, então, eu consegui o contato com o Gonçalo, solicitei, então, para ele a possibilidade da gente manter uma conversa, e, posteriormente, né, através do professor Jander, surgiu a ideia, então, disso ser aberto à comunidade, aproveitando a oportunidade da gente, né, que a gente vai ter agora nesse momento. Logo, a ideia é um bate-papo, a ideia é a gente ir conversando, né? Nós colocamos algumas lâminas ali com o Gonçalo, alguns que chegaram mais cedo viram, a gente estava mais ou menos montando, mas a ideia das lâminas não é fazer uma apresentação. A ideia é somente a gente ter ali mais ou menos um guia para a gente poder ir conversando, né? E permitindo que todos nós venhamos a interagir de forma agradável e coletando as informações, né, que se vejam passíveis. Para aqueles que estão chegando, não sei se todo mundo teve contato, serão três palestras, incluindo a de hoje. A próxima será amanhã, né, com Paulo Freitas, e posteriormente, quinta-feira, com o professor Nuno, da Escola de Bragança, lá de Portugal, né? A ideia amanhã é falarmos um pouco hoje é falarmos sobre o mercado uruguaio de azeites e um pouco da experiência, né, da empresa, né, Sierras de La Iguá, que é a empresa na qual o Gonçalo, então, é proprietário, né, e contar um pouco sobre o mercado uruguaio. Amanhã nós devemos abordar, então, um pouco mais a questão do mercado brasileiro e quinta-feira, né, nós devemos abordar e entrar, né, mais especificamente na parte produtiva e obtenção, questões a serem levadas para a obtenção do azeite, tá? Então, a ideia, gente, é assim, quem quiser fazer perguntas, coloque no chat ou levante a mão ali na apresentação, né, e a gente vai interagindo junto com o Gonçalo e vamos fazendo um papo que se traga informação para todos nós. Essa é a ideia, tá? O Gonçalo, a gente já fez um ensaio antes, né, Gonçalo, de falar mais devagar, não sei se eu estou falando muito rápido para ti, tá? Até não me dei conta, né, te peço desculpas, mas a ideia, então, o Gonçalo vai tentar falar mais calmo, né, ele já fala bem tranquilo, né, mas qualquer coisa que o pessoal não entenda, coloquem ali no chat ou levantem a mão, que eu tento traduzir, ou a gente vai chegando num mínimo denominador comum. Ok, pessoal? Então, Gonçalo, eu vou dar uma largada aqui na nossa apresentação, tá? Deixa eu puxar aqui a apresentação, vou compartilhar. Então, essa é a palestra que a gente convidou, então, o Gonçalo, né, para ministrar, que a gente intitulou Sierra de Aiguá Aceites e a produção de azeites no Uruguai, né? O nosso palestrante convidado, então, é o Gonçalo Leanes Bregante, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação do Gonçalo, né, para vocês. O Gonçalo, ele tem por formação, ele é veterinário, ele foi diretor proprietário, né, durante 33 anos de um laboratório de produtos veterinários uruguaio, que originalmente foi fundado, um dos fundadores era o pai do Gonçalo, né? Um dos fundadores era o pai do Gonçalo, né, dentro do processo como um todo, né, que era o Dr. Leanes, né?
Gonçalo, corrigime, não? E bem, a partir de 81, né, ele assumiu, junto com o irmão dele, o processo, ele foi o diretor-geral até o ano de 2014, quando eles fizeram a comercialização desse laboratório. Esse laboratório, durante muitos anos, foi o maior laboratório de produtos veterinários do Uruguai. Tinha ações dentro do Uruguai, na Argentina e, se não me engano, em mais alguns países da América do Sul. Ele dá assessoria para a parte de avaliação de projetos em biotecnologia para a Agência Nacional de Investigação e Inovação do Uruguai, e atualmente, né, ele é produtor agropecuário, né, tanto de gado, a parte de plantação de florestas e a parte de olivícola, que foi um motivo que a gente entrou em contato com ele, né, que seria o foco principal. Essas atividades ele vem desenvolvendo a partir de 2012, né, sendo que se intensificaram a partir do momento que ele se desligou das ações diretas do laboratório em questão. Gonzalo, creo que es eso. No sé si quieres adicionar algo más. Y bueno, ahora es contigo y bueno, a los pocos vamos interactuando. ¿Sí? Bueno, este proyecto nace de la idea de dejar la actividad industrial veterinaria y dedicarme a la actividad agropecuaria y en especial la base y el origen de la empresa, el cultivo de olivos, para lo cual buscamos un lugar de tierras pedregosas que permitiera la localización en un área donde no hubiese agua en abundancia, ya que el cultivo requiere un drenaje bueno, y entonces radicamos la empresa en una zona de elevaciones y se hicieron la plantación de olivos en un lugar que hay entre 200 y 300 metros de altura, con mucha pendiente para que el agua pudiera drenar rápidamente. Luego se seleccionó el tipo de árbol que es la base de esa selección, ya es un estudio de mercado. Los árboles que se plantaron en Uruguay fueron de todos los orígenes, europeos y africanos, y hubieron muchas personas, empresas que hicieron estudios, pero finalmente hoy se sabe que no hay más de 5 o 6 variedades que realmente son fáciles de implantar en un clima templado, con humedad alta, de 1.200 milímetros anuales, y en condiciones de este tipo de temperatura, que en invierno tiene frío, pero en verano tiene que hacer calor. Las plantas ya se seleccionaron también en función del mercado que se quería comercializar. En un primer momento era Uruguay, pero después se pensó en la exportación a mercados como Brasil, como Estados Unidos, como México, Colombia, donde se utiliza muy poco el aceite de oliva todavía, pero que estaba empezando a ser demandado en forma creciente. Entonces se buscaba el primer blend de olivas, blend o cambio o mezcla o combinación, no sé cuál es la mejor palabra en portugués, y una que tuviera un sabor suave, un aroma suave y una transparencia que no fuera muy intenso en su color. Se sabe que cuando el mercado no conoce el aceite de oliva, lo primero que hay que hacer es tener un producto suave y no muy intenso en aroma, porque las personas que no gustan o no conocen el oliva pueden no gustar ese aroma fuerte y ese sabor intenso. Con el tiempo
cuando las personas comienzan a degustar, como pasa con el vino, como pasa con un té, un café, la persona empieza a encontrar otros gustos y empieza a buscar sabores más fuertes y más intensos. Entonces, nosotros elegimos primero la variedad arbequina, que es la variedad que mejor se adaptó a este clima. Es un árbol de origen que vino de Palestina, pero se plantó últimamente también en Italia y en España. Arbequina es un árbol pequeño, da una fruta redonda, no tiene forma de oliva, y el aceite que produce es un aceite transparente, poco aromático y muy suave de sabor. Y esas características son muy importantes para introducirse en el mercado cuando recién comienza el consumidor a conocer el aceite de oliva. Bueno, nosotros plantamos 50% del cultivo con esta variedad, arbequina. Después plantamos 35% con otra variedad que se llama coratina, que esta ya es bien mediterránea, pero más de origen español o italiano, pero más español. Esta es una oliva que tiene forma de oliva y que además tiene un aroma intenso y tiene un color más intenso. De modo que cuando uno hace un blend, como hace también en otras bebidas, le va aumentando la cantidad de coratina y va dando un sabor más intenso y un color más intenso y un aroma más intenso, que es más persistente que la arbequina. Los árboles son también diferentes, son más grandes, después producen más, son más lentos, pero al final empiezan a producir más. Y por último, nosotros plantamos una variedad que también es del sur de Francia, que se llama Picual. La oliva tiene la forma de oliva, es más grande que la coratina, tiene una pequeña punta, como un pico, por eso se llama Picual. Y esta oliva es una oliva que tiene un sabor más intenso y al final le queda un picor que le da otra calidad para cuando las personas ya empiezan a conocer y empiezan a buscar que el sabor del aceite tenga un poco más de intensidad. El árbol es mucho más lento en desarrollo, demora varios años más en entrar en producción, pero una vez que entra en producción es el que más produce. Y nosotros plantamos 15% de la plantación nuestra es picual. Entonces, con esas variedades, nosotros hacemos un blend de productos suave que tiene 50 o 60%, dependiendo del año. Por eso que hay que tener conocimiento del aceite, como también pasa en el vino, todos los años, dependiendo de que si es más seco o si es más húmedo, vamos a tener distintos tipos de oliva y distintos tipos de sabor y de color. Entonces, el sommelier que estudia en un año, le ponemos un poco más o un poco menos para darle más intensidad o menos intensidad y mantener de cualquier forma una línea de productos que la más vendida es suave, que tiene entre 50 y 60%, dependiendo del año, de arbequina, entre 30 y 35% de coratina y el saldo en picual. Si el picual es muy fuerte, le ponemos muy poco y aumentamos la arbequina.
porque esa es la idea de que, y es de hecho la mayor demanda de productos cuando comienza es con una formulación suave. Luego sacamos una más intensa que tiene una mezcla de 50 y 50% de coratina y arbequina. Eso le va a dar mucho más sabor y mucho más color. Los porcentajes, como digo, varían según cada año y el tipo de fruta que dio cada año. Este año nosotros tuvimos un periodo muy seco y ahora con agua. Lo mismo que le pasa en la uva, hay un periodo que necesitamos agua, pero el olivo es un árbol que no necesita exceso de agua y cuando le da mucho calor y es intenso el año, vamos a tener menos agua en la fruta, vamos a tener un porcentaje de aceite muchísimo más alto, que eso se ve en la cosecha, en la procesamiento, en el almazara, y vamos a tener aromas y sabores mucho más intensos. Los que fuman y saben de tabaco, los que toman café, los que les gusta el whisky o el vino, todos saben que dependiendo de los años se pueden obtener más o menos concentración de flavonoides, que son básicamente los que van a dar esos aromas, que le van a dar el gusto, pero la idea es tener una línea que respete eso. Además, nosotros tenemos para algunas personas que poco a poco empiezan a consumir más un sabor intenso, tenemos también solo picual envasado en botellas de vidrio, que es la mejor forma de conservar. Bueno, si quieren sigo con el tipo de presentaciones de envases que tenemos. Básicamente nosotros Gonzalo, vendemos, sí. no, voy a hacer una pregunta acá, disculpa que están solicitando, la apresentação parece que não está muito bem. Pessoal, somente para ver, a apresentação melhorou, não tem nada nas lâminas demais, tá, gente? Tá muito pequena ainda. Para mim tá bom agora. Tá, então tá. Está bien, Gonzalo. No sé, Gonzalo, ¿qué va a hacer las presentaciones aquí? ¿Sí? ¿Qué es esto? Sí. De hablar de los productos. Estamos. Sí. Estamos, perfecto. Entonces, bueno, sí, digamos. La mejor forma de conservar el aceite es en vidrio de color oscuro para la conservación de los rayos ultravioletas, y el envase en plástico no es el más recomendado para conservar el producto. Pero la línea en envases de plástico es la más vendida porque las personas, ya sea una familia, un restaurante o un grupo de familias, compran en envases de 5 litros o de 3 litros y ellos lo fraccionan. Y algunos compran todos los meses o cada 15 días envases grandes para después pasarlo a envases de vidrio. Nosotros, el aceite, le damos una validez de 2 años de la cosecha, desde la cosecha. Siempre y cuando sea conservado en tanques de acero inoxidable a temperatura debajo de 20 grados y sin oxígeno. Nosotros tenemos en el almazara y vamos envasando todos los meses lo que se va comercializando. Esa es la mejor forma de garantizar la calidad, por lo menos durante el primer año hasta el segundo, que rara vez dura mucho el aceite porque se está comercializando rápidamente. Si tenemos que elegir, la segunda forma de conservarlo es en la botella de vidrio con
poca cámara de aire y en un vidrio de color opaco, caramelo, o como ustedes le nombren. Gonzalo, discúlpame, voy a aprovechar, discúlpate, vamos haciendo aquello que habíamos hablado, ¿sí? Sí. Y bueno, ¿y cuándo lo envasan cuándo lo envasan en plástico, ¿sí? O sea, ¿el tiempo de shelf life es el mismo que le dan o ustedes bajan ese tiempo? No, nosotros le vamos a dar el tiempo de esa cosecha. O sea que esa cosecha, nosotros vamos a cosechar ahora, las empresas grandes ya comienzan, pero siempre en torno a la Semana Santa comienza la cosecha. Abril y mayo son los meses de cosecha. Entonces, el procesamiento, que si quieres lo hablamos enseguida, y los tiempos, pero la fecha va a ser mayo del año de la cosecha, 2 años para adelante. Porque nosotros vamos a entregar, si bien el bidón es en plástico, lo vamos a ir envasando todos los meses para que tenga menos tiempo en el plástico. Y le recomendamos a las personas que lo pasen a otro tipo de envase si lo van a guardar. Ahora, si lo van a consumir en 2 o 3 meses, no tiene importancia. Siempre en oscuridad y a temperatura fresca, sin que tomes luz, para que no se oxide. El plástico no es un buen conservante de eso. Entonces el producto lo podemos garantizar porque se envasó recientemente, estaba en el tanque en acero y sin oxígeno. Pero bueno, una vez que lo entregamos le decimos que lo tienen que utilizar lo más rápido posible. Pero no lo guardamos en bidones de plástico. Perfecto. Sí. Hay empresas que han hecho algún envase, Tetra Pak y Tetra Brick, como el vino, como la leche, pero el costo es muy alto para lo que vale el aceite y es un envase muy atractivo si alguien lo quiere guardar, pero nosotros hicimos toda la comercialización para que las personas justamente no compren el producto para guardarlo, sino que lo estemos abasteciendo todo el tiempo que ellos vayan consumiendo, para que siempre tengan un aceite de calidad. Perfecto. Esa es la forma de garantizar que el producto llega bien al consumidor y lo consuma en el más breve tiempo posible. O lo pase a botellas herméticas de vidrio si lo va a guardar más de 3 o 4 meses. ¿Cuál sería el mix de ustedes hoy en día de venta y aceptación? ¿Cuál es la tendencia del mercado que ustedes han notado? Bueno, ahora hablando de mercado, Uruguay, cuando nosotros comenzamos, en Uruguay tenemos una asociación de todos los productores y de las almazaras, todos juntos, que se llama Solur y nos permite el intercambio, la información del mercado, de las regulaciones y de las problemáticas que tenemos en el mercado. El mercado uruguayo, el Uruguay es muy pequeño y el mercado de aceite de oliva en Uruguay era mucho más pequeño. Se consumía aceite de España y de Italia, y en Uruguay es un país de una economía muy abierta, donde cualquier importador puede traer productos, de modo que competimos con los productos de origen, como quieran, de cualquier origen, pero los más importantes en el mundo son mediterráneos, europeos. Y esos productos estaban acá. Y más o menos se importaba 500.000 de litros por año, hace 10 o 15 años. Cuando nosotros empezamos a hacer el proyecto, ya estaba subiendo el consumo y hoy el consumo de aceite importado llegó a casi 1 millón,
pero hoy está empezando a disminuir. Y el Uruguay pasó de producir menos de 1 millón de litros por año, y hoy el mercado interno consume cerca de 2 millones de litros de aceite uruguayo y casi 1 millón de aceite importado. Va con la tendencia a que está siendo sustituido el aceite nacional al español y al italiano. Básicamente porque las personas van conociendo el sabor y se van enamorando del aceite de oliva, sea cual sea, por los atributos que tiene y porque la gente prefiere la calidad. Nosotros tenemos una limitante entonces en el precio, que es la importación, sin arancel prácticamente, de modo que los precios son muy competitivos. Ahora, nuestra facultad de química estudió los productos importados y muchos no son extra virgen, como dice la etiqueta, como dice el folio. Son productos obtenidos por una segunda prensa con calor que perdió ya los atributos de aceite virgen extra o extra virgen. Nosotros en Uruguay, todo lo que vendemos, todos, porque las almazaras no tienen cómo hacer aceite de segunda prensa o con calor, de modo que todo el aceite que se comercializa es virgen extra. Se procesa a menos de 30 grados. La máquina que nosotros estamos trabajando trabaja con un tope a 28 grados. Hay días que la fruta, hay días que hace más de 28 grados y hay que esperar la noche para que la fruta sea procesada en la noche. Porque todo lo que se cosecha en el día se procesa en el día, en menos de 24 horas. Y esa es una de las condiciones necesarias para obtener un aceite extra virgen, para que no haya fermentación y para que no haya aumento de calor en la fruta. Entonces, eso es lo que se está, la recomendación para hacer extra virgen. Y nosotros tenemos que armonizar con el almazara la cantidad de fruta que se cosecha por día para que la almazara la procese en el día, aunque sea en la noche, para que sea más fresco. Depende cada año también. Hay años que está muy fresco y hay años que ya todavía sigue el calor. Entonces, hay que cuidar esos detalles para que el producto no pierda la calidad y las cualidades de virgen extra. Gonzalo, ¿qué distancia queda? Disculpa, ¿no? Vamos yendo, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas de aquello, ¿no? De lo que habíamos ido hablando. ¿Qué distancia les queda a ustedes, ¿no? de la almazara? Bueno, nosotros tenemos 1 hora. Lo normal está entre media hora y 1 hora, 1 hora y cuarto de distancia. Lo pongo en horas porque es lo que importa, más que en kilómetros. Es lo que la fruta resiste. Para llegar en épocas que hace mucho calor, se cosecha hasta última hora de la tarde y se lleva bien temprano a la mañana siguiente. De modo que la fruta ya tomó el frío de la noche y llega a la almazara de mañana temprano. Si el tiempo es bueno, que no hace mucho calor, podemos, lo que se cosecha en la mañana hasta las 3 de la tarde, 2 de la tarde, se lleva después de las 3 hasta las 4 de la tarde. Tenemos que llegar antes de las 6. Entonces, eso lo coordinamos con el almazara. Por eso que es importante. Además, con el almazara se coordina. Nosotros hacemos cosecha por variedad. Y el ingeniero que está a cargo del cultivo nos dice
que empecemos por una variedad la zona que está cultivada está dividida en 7 sectores y nos dice, comiencen en este sector y después siguen con este y después siguen con este. Para que cuando se procesa, nosotros lo vamos procesando de una forma también. El almazara, la masa del maestro almazara, o sea, la fruta eso lo van a tratar en otra reunión, Diego, y seguramente se lo van a explicar. Pero el maestro almazara le va a dar un tiempo de tratamiento de media hora, de 40 minutos o 20 minutos. Eso, cada maestro almazara, dependiendo de la máquina, le va dando su tenor hasta que la emulsión natural que se forma con esa fruta molida esté con un aspecto saludable y que para cada variedad es un poquito distinta. Eso es importante. El maestro almazara tiene que saber cómo procesar una arbequina, una coratina o una picual. Hay otras variedades italianas acá, Frantolio, Lechina, que nosotros no plantábamos y que tienen otro tiempo. Normalmente son más lentas, son italianas. Entonces hay algunos aceites que se dice formulación italiana. Nosotros tenemos una formulación española con un poco de francés. Pero eso es lo que el mercado va pidiendo. Y lo que yo he visto en estos últimos años es que las personas que empiezan a conocer y a saborear el aceite, claramente algunas de ellas buscan productos más intensos, con más aromas, y otras tienen ya definido que les va a gustar siempre un producto suave. Entonces imagino que hacia el futuro la diferenciación entre un aceite virgen extra suave y un aceite virgen extra fuerte va a ser cada vez más marcada en la medida que el mercado aprenda de calidad y de sabor. Y va a haber un sabor italiano que es un poquito diferente también. Es un poco más avinagrado, tiene otro aroma. Y eso el mercado lo va buscando. Los restaurantes, los chefs, van marcando tendencias. Pero después está el consumidor natural de cada uno, de la casa, de las personas. La mayor parte de las personas no conocen el aceite de oliva, entonces gustan de un aceite primero que nada suave y no muy aromático, porque no están acostumbradas. Con los años pueden ir cambiando, pero lo primero va a ser siempre un aceite suave, que no parezca demasiado oliva y que no tenga acidez. La otra característica, que los aceites que vienen de Europa, por traslado, por mal cuidados o porque son muy viejos, vienen con mucha acidez y vienen ya con aroma que ha perdido el aroma del aceite. Entonces, uno aprende a diferenciar un aceite que ya está rancio, le decimos aquí, no sé cómo se dice en portugués. Rançoso. Y que es un aceite que uno lo rechaza. Pero al principio las personas creían que el aceite de oliva tenía que ser ranzoso y en realidad era porque estaban comprando aceite ya viejo. El aceite de oliva no tiene acidez o acidez muy baja y no tiene por qué tener ese retrogusto desagradable que las personas piensan que ese es el sabor del aceite de oliva cuando no saben de aceite de oliva. ¿Me explico, Diego? Sí, perfecto, yo creo que sí. Mira, entró una pregunta, ¿no? Que Elena
te está haciendo, no sé si estás acompañando allí, pero te la leo, creo que queda más fácil, ¿sí? Sí. Bueno, la pregunta es lo siguiente. ¿Hay otras posibilidades de blend con otras especies? Además, o sea, de estas que tú comentaste, que ustedes trabajan. A seguir dice, o sea, estas tres varietales fueron elegidas solamente por causa del clima dentro de la selección que ustedes utilizaron. Y voy a acrecentar un poquito. ¿Los rendimientos en aceite son semejantes o varían mucho dependiendo del proceso? Pensando eso, ¿no?, en estimativa productiva y de tamaño de almazara, ¿no? Sí, las almazaras, voy a empezar por explicar que las almazaras que más comunes en Uruguay están entre 1500 kilos hora y 500 kilos hora. Hay algunas muy pequeñas, pero que no son muy eficientes, de 100 y 200 kilos hora. El grueso está entre 1500 y 500. Y la tecnología que domina en la inversión es básicamente italiana. Marcas italianas que venden el proceso, el equipamiento totalmente y lo instalan en origen. Así que, digo, básicamente para que las personas entiendan. Más o menos la unidad de las almazaras de 500 kilos hora y las de 1500 son iguales, porque la de 1500 lo que tiene son 3 procesadoras en paralelo, cada una trabajando a 500 kilos hora. Esa es la tecnología que yo conozco y que más se conoce aquí. Segunda pregunta, hay otras variedades y hay otros blend para hacer. Y hay otros que han hecho ya intentos varios. El tema es lo mismo que con cualquier producto que uno quiere introducir en un mercado. Uno tiene que imaginar y detectar qué es lo que el consumidor quiere. Porque yo podría hacer, dependiendo del año, un producto, dependiendo de la cosecha que tenga, lo que me convenga. Pero uno tiene que, por lo menos creo yo, que respetar e identificar el mercado que hay para los que buscan un producto suave y los que buscan un producto más intenso. Los productos más complejos son mercados pequeños porque uno tiene que partir de la base que la mayor parte, el 90% de las personas, no consumen aceite de oliva y no conocen el aceite de oliva. Entonces, en el año 2020, 2021, no podemos ofrecer productos muy complejos porque las personas no lo comprenden ni lo demandan. Entonces, probablemente dentro de 10 años estemos con la posibilidad de hacer otras variedades, otras blend que tengan otra riqueza. Pero hay que planificarlo porque los árboles hay que plantar esos árboles que van a ser los que se van a hacer el futuro. Pero no es el momento. Hoy no es el momento. Hoy el mercado no pide productos complejos. Le llama la atención, lo saborea, pero no lo elige. Finalmente elige lo más suave. Y poco a poco las personas que pasan de lo suave a lo más complejo es un 20%, un 25%, personas que van pasando a buscar algo más delicado o algo más picante o algo más aromático o que tenga un sabor al final que perdure. Entonces, sea para utilizar en la comida, cocida o cruda. O aquí se está imponiendo el desayuno con pan tostado y aceite de oliva, como se hace en España. Las personas desayunan una tostada
y pan. Y esto embebido en aceite de oliva. Y otros, con influencia más catalana, con tomate, aceite de oliva y pan. Eso hace que se está usando ya no con la comida, sino con el desayuno. Entonces, ese tipo de descubrimientos para mercados hay que ir buscándolos. Y yo creo, mi opinión, es que hoy no hay lugar para productos muy complejos, porque no es la demanda importante, digamos, que hay. Y por último, los rendimientos. Tú me preguntas, los rendimientos son distintos, por cierto. Como dije, arbequina es una pequeña fruta con un carozo o hueso, dicen en España, pequeño. Entonces el peso de la fruta y el hueso es lo que importa la relación. En la otra parte, la picual tiene también mucha pulpa y pequeño hueso. La coratina no. Pero hemos encontrado más variedad por años, por condiciones climáticas, que por condiciones de variedades. Un año seco va a dar un mayor rendimiento en aceite. Nosotros estamos con de peso de fruta, con un 14 a 16% en algunas frutas, y a veces, años muy lluviosos, estamos en un 13% de aceite. Sale más o menos un 30% de agua, y el resto es el orujo, que es el carozo y la cutícula y restos, que es otro tema muy importante para tratar, ya que genera problemas ambientales, tratamientos, y es un problema para las almazaras el manejo del orujo que queda, y que es un volumen grande, porque estamos hablando de 30 y tanto % del peso. Para que estamos hablando en almazaras de 1.500 kilos hora, estamos hablando de miles y miles y miles de kilos de orujo que hay que procesar, hay que buscarle un destino. Tiene impacto ambiental negativo, o se puede utilizar en alimentación animal o como fertilizante, o en España le hacen una segunda extracción a ese orujo con calor a 80 grados y se obtiene un 7% más de aceite, pero ese aceite perdió la cualidad y ya no es aceite extra virgen, sino que es aceite de oliva, que tiene olor a oliva, que tiene origen en oliva, pero que no tiene ninguna cualidad del aceite de oliva. Y a veces ese aceite de segunda prensa de calor se mezcla con otros aceites de soja, de maíz, y se saca un aceite mezcla que tiene un precio muy bajo, y que, bueno, las personas creen que están consumiendo algo de oliva, pero en realidad eso no tiene nada que ver con un aceite de oliva. ¿Está claro? Sí. Bueno, dime, voy a ayudar acá un pouco. Hasta gente, vou hablar em português. Pessoal, se vocês quiserem fazer as perguntas diretamente, tá? Acho que não tem maiores problemas, tá? Ou seja, vocês só peçam aqui que querem fazer, tá? E eu abro, aí vocês abrem o microfone e fazem, tá? Se não, a gente segue do jeito que está, tá? Eu vi que teve algumas perguntas que o pessoal, aqui por fora, o pessoal perguntou o que era o orujo. Orujo seria, gente, o que sobra, tá? Caroço, polpa, pós-extração, né? Gonçalo, me corriges, pero seria mais ou menos isso, tá? Então, vocês teriam uma formação, uma parte que é óleo, uma parte que é água, e o restante, né, da fruta pós-extração seria, então, exatamente isso. Ok? Não sei se clareei aí para o pessoal que estava perguntando. Gonçalo, entrou outra pergunta acá.
una relativa, continuando el tema relacionado ¿sí? con los varietales o la selección, ¿no? Y una otra relacionada con la cuestión de, ¿cómo se dice?, de calidad. Entonces, te hago primero una y te dejo la otra posteriormente, ¿está? La primera de ellas es, ¿cuáles serían los problemas a ser enfrentados, ¿sí? ¿No? En términos productivos y de mercado, seleccionando solamente un varietal de aceitunas para la producción? O sea, en vez de hacer, o sea, como ustedes, la estrategia que ustedes hicieron, ¿no? De tener tres, ¿cuál sería el impacto que tú ves de tener solamente una? ¿Ah? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, y ahí hablando de aromas y sabores, de que fue lo que tú comentaste, ¿no? El aroma y el sabor más evidente de aceite, ¿no? Ocurre principalmente debido a las especies usadas, utilizadas, ¿no? durante la producción, o puede estar atrelado a esa cuestión del tiempo entre cosecha y extracción, y la llegada de ese aceite hasta el mercado, ¿no? O sea, que esa mudanza de sabores y aromas podría influenciarse, por ejemplo, en los aceites importados, ¿no? Ya que ellos estarían mucho más lejos y el transporte y, bueno, todo lo que envuelve esa dinámica, ¿no? De la forma, hasta mismo del envase, ¿no? Porque, o sea, así como tú comentaste, uno hace entonces el envase, sí, ustedes lo hacen prácticamente instantáneo, ¿no? O sea, todos los meses van y hacen en función de sus demandas. Entonces, no sé si quedó claro. Serían dos cosas. Una, la estrategia, ¿no? de tener solo un producto, y eso, bueno, si uno pensase, y esa pregunta yo sé por qué viene, ¿tá? De los grupos que están haciendo el trabajo de los proyectos, ¿tá? O sea, la estrategia es, para la almazara, queda más fácil, ¿no? Del punto de vista productivo, tener solo un tipo de varietal. O sea, yo tendría solo una condición productiva, ¿no? de extracción. Si eso vale, ¿no? Y bueno, ¿qué hechos eso traería, ¿no? Esa selección de una única, y la cuestión de los aromas y de los sabores relacionándose, cuestión de distancia, producción, extracción y la llegada hasta el mercado en función de importación. Muy bien. Vamos a empezar por eso de la distancia y el tipo de producto que llega a América. No es que Europa no pueda tener aceites bien conservados, bien envasados y bien guardados, sino que básicamente lo que llega a los mercados nuevos no son los productos de calidad, son los productos de segunda calidad, porque los de primera calidad son mucho más caros todavía. Y para un mercado nuevo, el precio y el sabor no es valorado de la misma forma. Entonces, normalmente los importadores de aceite van a elegir traer un aceite el más barato y lo más económico posible para no tener problemas de comercialización. Como el mercado no conoce, consume primero por su presencia, porque es de origen español o italiano, y no le da importancia al producto en sí mismo. Entonces, luego, todos los aceites en contacto y conservados en el tiempo es exactamente a la inversa del vino. No conviene guardarlos. A la corta o a la larga, siempre el aceite va a ir degradándose y acidificándose y perdiendo las cualidades que tiene el aceite de oliva. Entonces, en el proceso, en el envasado y en la comercialización, cuanto más complejo, más largo, más difícil, es más probable que perdamos calidad. Y eso va a pasar con cualquier tipo de aceite.
pero se puede empezar con un aceite muy bueno e ir perdiendo calidad más lentamente, y eso se puede hacer. Bien hecho, un aceite envasado puede llegar a un año y medio, envasado en vidrio, bien conservado. Pero no es como el vino, que se puede guardar para que mejore. La otra cosa que me preguntaron, ¿por qué no plantar una sola variedad? Primero hay problemas que son de cultivo, hay problemas que son de comercialización. Voy a empezar con los de comercialización. A la larga, si uno se juega solo a un tipo de aceite, va a quedar prisionero de ese producto, y es muy riesgoso, a mi juicio, apostar a un solo tipo de aceite, una sola variedad. En este caso, si tendríamos que empezar por suave, tendríamos que plantar arbequina. Hay otras que son suaves, pero no se han adaptado bien a los climas tan húmedos como los que tenemos en Sudamérica. Hay, como dije, más de 20 variedades que han fracasado, sobre todo por enfermedades de hongos que son muy susceptibles para cultivos que vienen de un clima donde el promedio de agua y de lluvia son de 400 a 600 milímetros año. Y aquí aquí nosotros tenemos unos 1200 milímetros, es el doble. Entonces, y las condiciones de humedad hace que muchas de estas tengan enfermedades. Hace la variación al rendimiento más en el tiempo en que se cosecha y en la forma en que se cosecha que en el proceso. Les voy a explicar. Cuando la fruta está verde, como está ahora, el rendimiento está por debajo de 10% de su peso, pero el aceite que obtenemos es excepcional, porque está muy bien conservado y tiene todas las cualidades. Ese aceite nuevo es muy virgen y tiene muchos elementos que le permiten conservarse muy bien en el tiempo. Entonces, un aceite cosechado verde, la fruta verde, tiene rendimientos en torno a 10%, pero es un aceite de muy buena calidad. Un aceite cosechado al mes y medio, 2 meses después, la fruta está oscura y los rendimientos pueden llegar al 18%. Puede pasar de 16 a 18%. Porque la planta va a transformar rápidamente en aceite, y nosotros lo vamos a poder extraer en forma más fácil además. La fruta está muy madura y eso va a dar mucho más cantidad de aceite, pero ese aceite es mucho más enraiciable, mucho más deteriorable, mucho más acidificable que la cosecha de un aceite virgen. Entonces nosotros en general comenzamos cuando la fruta empieza a dar síntomas de color, que va poniéndose más morada, y cuando terminamos, por eso que hay que cosechar rápido, ya a los 15 días, 20 días, tenemos el 20-30% de la fruta con ese color. En el mismo árbol tenemos algunas frutas que ya están maduras y otras no. Porque no podemos, la cantidad de árboles que hay, no se puede cosechar en forma tan rápida. El otro tema es también la cosecha manual o la cosecha mecanizada. La cosecha mecanizada es más rápida, es más económica, pero va a dar muchos frutos que se deterioran, se golpean y rápidamente pierden calidad si no se procesan en muy poco tiempo. Nosotros estamos todavía haciendo cosecha manual porque los árboles son pequeños y porque además tratamos de apuntar a la calidad. Es más costoso, pero la fruta sale en mejor condición y me da más tiempo al procesamiento y pierdo menos calidad que si yo hago una mecanización automática con
los distintos sistemas de cosecha automática que hay. Después hay otra causa también. El oliva tiene, como otras frutas, una característica que se llama vesería. Vesería con V corta. Eso es un proceso natural, que un año da mucho y el otro año da poco. Siempre. Un año produce más el mismo árbol y después produce menos. Si yo juego todo a la misma variedad, voy a tener una vesería que me sube y me baja un 50% la producción. Y eso hace que un año voy a tener a full la almazara trabajando y otro año voy a tener menos. Al tener distintas variedades, yo tengo distintas fechas y distintos años de becerría. Con lo cual, hay años. Este año yo voy a tener mucha producción de picual y voy a tener poca producción de coratina y regular de arbequina. Y cada año me va dando distinto. Entonces yo no puedo jugar solo a una sola variedad. ¿Está claro? Creo que sí. Quien había hecho la pregunta era, déjeme ver, Caroline. Caroline, está tudo ok? Bom, gente, se quiserem fazer as perguntas diretamente, não tem problema, tá? Bom, eu vou fazer a pergunta da Pamela e posteriormente do Paulo. Boa noite, Paulo. Gonzalo, la pregunta que hace Pamela es, dependiendo de la especie utilizada, ¿no? El tiempo de almacenamiento en frascos de plástico del aceite producido puede ser reducido o no causa interferencia, ¿no? Eso yo creo que te lo había hecho la pregunta rápida, ¿no? Pero bueno, y después te hago la pregunta después del señor Pablo Freitas. Bueno, ahí entramos en otro tema que ustedes también deben conocer, los distintos tipos de plásticos y la permeabilidad absoluta o no que tengan estos plásticos. Tenemos plásticos, tenemos polipropileno, polietileno, tenemos distintas mezclas y hace que las cualidades también varíen. O sea que decir que el plástico en genérico tiene un problema es equivocado, dependiendo de las cualidades de esos plásticos. Pero hay permeabilidad a través de la pared de estos plásticos y hay intercambio gaseoso. Por eso es que no quiero generalizar, porque probablemente alguien que conozca de la industria del plástico me va a decir que tienen alguna característica de algunos tipos que son muy buenos, pero bueno, el envase de plástico de polipropileno o de polietileno o la mezcla de ellos se usan porque son económicos. Y lo que estamos ofreciendo, después que la persona sabe lo que quiere, es el contenido y no el envoltorio. Pero sabe que lo tiene que trasvasar, tiene que pasar. Y esto que parece tan sencillo, no es sencillo, porque si es un producto que se almacenó durante mucho tiempo en bidones de plásticos de este tipo, no va a ser bueno en el tiempo. Pero si lo podemos manejar de esta forma, sí tenemos un producto que tiene muy buena calidad y que reducimos el costo del envase, que termina siendo un costo muy importante a la hora de la comercialización. Entonces, esto realmente es un tema de mercado, pero hay que saber manejar este envase. Por eso digo, en una cadena logística muy compleja o muy larga, es un producto que se puede usar, pero evidentemente va a ir perdiendo cualidades en un tiempo. Lo que vi, bueno, perfecto.
creo que eso ya responde. Yo voy a dar um anúncio para as pessoas. Pessoal, somente para reforçar, aquele pessoal que desejar, então, certificado ou comprovante, né, de participação, por favor, acesse o link ali que está colocado no chat e envie seus dados para que isso possa ser gerado, ¿ok? Bueno, seguimos con la pregunta del señor Paulo Freitas, que vamos a tener la oportunidad de oírlo mañana, ¿sí? Y él te pregunta, entonces, en tu opinión, ¿cuál es la mayor oportunidad para la exportación de los aceites uruguayos? O sea, si es a través de marcas envasadas o a granel, y cuáles son actualmente los mayores mercados externos del aceite uruguayo, a dónde es que el aceite uruguayo se ha conseguido presentar. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros todos pensamos que el mercado de exportación iba a ser rápidamente el mercado que iba a apuntar la producción de Uruguay por la cantidad de cultivo que hay y de almazaras. En el primer estudio, hace 10 años, se calculaba que el 50-70% de la producción iba a ser al exterior, porque se pensaba que el mercado interno era un estándar y no iba a cambiar. Pero la sorpresa fue que el mercado interno empezó a absorber mucho el propio aceite. Parte dejando otros aceites de consumir y parte también la importación. Entonces, hoy diría que lo que estamos exportando no llega ni al 30%. Yo particularmente no exporto, pero las empresas que han exportado a Estados Unidos, a Rusia, a Brasil y a China. Pequeñas cantidades y no tenemos capacidad en absoluto de cubrir esa demanda. Pero para lo que sí nos equivocamos es que el mercado interno no era un estándar, y sino que cambió completamente y las personas empezaron a consumir aceite de forma increíble. Y esto cambió totalmente la realidad actual. ¿Ok? Creo que sí. Paulo, satisfeito? Bom, não sei se o Paulo nos escuta, mas ok. Paulo, se desejares mais alguma pergunta ou queres complemento, por favor, sinta à vontade. Gonzalo, y con relación a ese mercado que has dicho que se ha cambiado, ¿sí? ¿Cómo son las formas de distribución y mercado? ¿Qué es? ¿Un público más joven? ¿Es un público más veterano, diciéndolo así? O sea, que está buscando cocina de tipo lo que pasó un poco con los vinos en algunas cuestiones, ¿no? ¿A qué se debe esa mudanza y cuál es el perfil de ese consumidor, ¿no? Y cómo ustedes y el mercado propio uruguayo, ¿no?, se relaciona con ese consumidor, ¿no? O sea, cómo es que él hace esa distribución, cómo es que ustedes hacen esa comercialización. Bueno, el mercado estaba pensado en personas veteranas, no sé si se entiende en portugués, o sea, de cierta edad, mayores, que conocían el aceite de oliva por su origen europeo, o porque habían viajado, o por cultura general. Y la sorpresa es que los jóvenes son los que más se han adaptado a la cocina y a la calidad. Y entonces son los que están degustando, están buscando conocer de comidas y de nutrición y de alimentos de calidad, y algo que está en nuestra característica cultural, que es el aceite de oliva, como la comida mediterránea, como la base
de nuestra alimentación. Lo otro que yo pienso es que las personas en esta pandemia han necesitado estar más en casa y han buscado también cocinar. Hoy es frecuente que muchas personas no salgan a comer y busquen cocinar en casa, y buscan entonces aprender y encontrar esta búsqueda de productos que les satisfacen tanto en valor como en cualidades, en valor económico como en valor nutricional, y condiciones que le apetecen, que antes no le daban importancia. Nosotros, en el estudio de mercados que hicimos al principio, no vimos eso, no nos dimos cuenta, y hoy yo diría que es algo que es muy sorprendente. La pandemia creo que ayudó todavía más a este proceso. Bueno, pessoal, não sei se tem mais perguntas para serem feitas. Na verdade, eu vou algumas coisas que a gente tinha combinado já com o Gonçalo, né, abordar, mas se o pessoal quiser fazer mais perguntas, sinta-se à vontade, tá? Bueno, Gonzalo, del punto de vista, tú has comentado, ¿no?, que ustedes envían eso para una almazara, ¿no? Entonces, la selección de esa almazara se debe, ¿no?, a una serie de requisitos, y la implantación de una particular, vamos a decir así, o de equipos solamente de ustedes, ¿no? Hay algunos requisitos financieros para, o sea, hacer esa opción, ¿no?, de implantar una almazara dentro de tu propiedad. Si pudieras hablar un poco sobre eso, creo que podría ser algo interesante, ¿no? No sé. Bueno, nosotros tenemos información por el estudio de la asociación, que hay un equilibrio entre el tamaño de la almazara y la cantidad de árboles cultivados para que haya un procesamiento equilibrado. Nosotros podríamos tener una almazara muy pequeña, pero las almazaras muy pequeñas no son eficientes. Entonces, de cualquier forma, se cosecha por variedad, y luego hay que guardar el aceite por variedad. Y luego hay que tener un tanque para hacer el blend, la mezcla, y después envasar. No es más eficiente en pequeños tamaños. Hay un tamaño mínimo de 500 kilos hora, que es, digamos, el mínimo que conviene tener, y se necesita por lo menos unos 12.000 árboles que estén en plena producción para poder abastecer una almazara que haga ese trabajo en un mes y poco. De cualquier forma, esa inversión sería más amortizable si nosotros la ponemos a trabajar al doble, y la cosecha empieza ahora en marzo y termina en mayo, y puedo procesar el doble de la fruta. Y eso me baja la amortización y los costos operativos a la mitad. Entonces, no es más eficiente tener cada uno su almazara, ni eso baja los costos del producto final. Eso nosotros lo evaluamos y dijimos, tenemos la opción de tener almazaras cercas a 1 hora. Eso nos permite dedicarnos a la producción nosotros y a la comercialización. Y en el almazara, que no es solo hacer el blend, sino también garantizar la cualidad y el aceite de cada uno de los que remiten. Algunos de los que remiten a estas almazaras prefieren vender el producto a granel. Diría que la mayoría. Son pocos los que se dedican a la comercialización. La comercialización, como casi todos los problemas agropecuarios, te permite capturar riqueza y valor de un producto que en origen es muy bajo. Entonces, si uno tiene la producción primaria
y después la comercialización final, uno captura realmente el valor de lo que produce. De la otra forma, pierde mucho en la cadena de industria y comercialización. Y nosotros vimos que las dos puntas más importantes para poder capturar eso era la producción propia y la comercialización propia. El procesamiento nosotros lo tercerizamos, lo contratamos y le pedimos que nos conserven el aceite en la medida que lo vamos pidiendo. Nos cobran un tiempo de depósito por litro y por mes, porque ellos tienen que conservar en frío y en condiciones. Pero eso es mejor que nosotros tener nuestra propia almazara. Es algo muy parecido también a lo que pasa en Europa, que hay muchas pequeñas empresas que en general modo cooperativa o municipales de pequeños localidades que tienen su almazara y pequeños productores remiten todos a esa. Eso ya es tradición en Europa de hace muchos años. Y acá nosotros vimos que tenía una lógica, sobre todo cuando uno gana más cuidando la comercialización que en el procesamiento industrial, si no está a gran escala. Ese es el problema, digamos, de un equilibrio. Bueno, déjame hacerte una pregunta más global, ¿no? Al respecto del mercado uruguayo y te añado con otra pregunta. Primero, ¿cuántos players tienen? ¿No? O sea, ¿no? ¿Cuántas empresas están actualmente en producción y trabajando dentro de Uruguay? Y con relación a la cuestión de la almazara, ¿no? ¿Cómo te garantizas que tienes espacio? ¿No? Porque eso es un problema productivo a ser considerado en el momento que, o sea, yo cosecho, pero puede haber un otro productor que cosecha al mismo tiempo y bueno, los equipos son únicos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya lo entendiste mi pregunta por dónde viene, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay la cuestión Sí. de los productores como un todo, cuántos son y qué es el mercado uruguayo de ese punto de vista, producción, ¿no? General. Y esa cuestión, ¿no? De cómo tener esas almazaras y cuántas almazaras hay en Uruguay, de qué tamaños más o menos ya habías comentado algo, y cómo es que uno se garantiza de esos procesos, ¿no? Bueno, sí, eso es muy importante. Y de hecho es lo más conflictivo cuando no existe una forma de asociación o cooperativa. En la primera integración que nosotros tuvimos, nosotros compramos acciones de una sociedad anónima de la almazara que procesaba acá, más cerca y que es muy grande. Esa almazara tuvo problemas, esa empresa tiene a su vez sus propios cultivos, pero además recibió fruta de todos lados. Entonces, teóricamente, nosotros buscábamos que nos garantizara el espacio, el ingreso a tiempo y forma. Eso fue parte del problema que tuvimos cuando hubo una gran producción. Uruguay hace 2 años tuvo una producción increíble y llevó a que las almazaras no pudieran procesar, incluso procesaron por arriba de lo previsto, incluso en los más optimistas. Y llegaba fruta de todo el país a esa gran almazara. Entonces nosotros perdimos la trazabilidad de algunas cosas y no quedamos conforme en el manejo de eso. Y hoy pasamos a asociarnos a una almazara pequeña de 500 kilos hora, con el cual tenemos un contrato. Y entonces le pedimos que ellos previamente, en esta altura del año, ya saben lo que vamos a producir, porque la fruta está en la planta y se puede calcular,
y lo que van a producir los que están integrados a este grupo. No es una cooperativa, no es una sociedad que nosotros formamos parte, pero sí tenemos un acuerdo. Y eso, en la medida que es bien respetado, es valorizado por nosotros, porque si no buscaríamos otro. Entonces, ese acuerdo entre las partes es muy importante para saber qué producto tenés y cómo se maneja ese producto. Y es lo que el año pasado ya tuvimos con esta nueva almazara más pequeña, pero que maneja mejor los tiempos, las calidades, y que asume el compromiso de respetar los acuerdos con los que vamos a enviar la fruta, que somos muy pocos, 3 o 4, más la producción de ellos. Entonces, con eso nosotros tenemos más seguridad y calidad. Ese es un punto muy importante porque la mayor parte de las dificultades está en que por esta condición de la becería que tiene el olivo, uno puede estimar, pero a veces se sorprende porque o hay muy poco producción o hay mucha producción. Por eso que con la mezcla de variedades y algunas técnicas agrícolas, digamos, poda, fertilización, se puede combatir un poco esa becería y poder tener una producción más estándar para garantizar a la industria el procesamiento de un volumen adecuado. Pero es un tema a considerar. Bueno, creo que podríamos, yo sé, no sé, ya está quedando bastante mucho tiempo, no sé cómo están las preguntas, han parado. De cualquier forma, o sea, estoy acá ahora presentando aquella lámina, ¿no? Donde ustedes no tienen solamente aceite y han usado el aceite de otras formas, ¿no? Yo creo que podría ser interesante hablar un poco de eso, de esa estrategia comercial que han utilizado. No. Bueno, Diego, nosotros justamente le llamamos a los productos Sierras de Aiguá, que es el lugar donde estamos, y no olivos de Aiguá o olivares de Aiguá, porque justamente nosotros queríamos, visualizábamos que era importante sobre la base de las olivas poner una marca, y derivado de la oliva salen otra cantidad de productos, como es el jabón de oliva, como es el tomate cherry en oliva, como son berenjenas, como es el morrón, no sé si estos nombres son iguales, y algunas como el aceite sin filtrar, que es un producto que se obtiene enseguida de la cosecha, que tiene poca vida útil, pero es muy sabroso para los que quieren un producto muy intenso y que está sin filtrar, entonces tiene restos de la oliva que le dan un sabor y un color turbio, pero muy fuerte. Pero claro, con esas características tiene poco tiempo de vida útil porque se oxida rápidamente. Pero es buscado, en Italia es así, después de la cosecha, ese primer aceite sin filtrar como algo muy exquisito y de vida corta, 6 meses. Nosotros lo vendemos a partir de mayo por 6 meses. El señor Pablo Freitas te hace otra pregunta. ¿Cuántas estancias de oliveras, ¿no? O olivicultores, ¿no? habrían en Uruguay y cuántas almazaras hay en Uruguay instaladas? Bueno, la asociación tiene unos 150 integrantes y hay unas casi 30 almazaras. Eso es lo que está integrado y asociado. Puede haber productores pequeños que no estén en la asociación y alguna almazara o algún productor que tenga almazara y no esté en la asociación. Pero diría que el 90% está integrado a este grupo y somos 120 o 130 productores muy diferentes, muy pequeños y muy grandes.
Hay un productor en Uruguay que tiene casi la mitad de la producción y tiene 3 almazaras. Entonces, por eso digo, y hay productores que tienen 1 hectárea, como es muy frecuente en Europa, productores de media hectárea, acá hay algunos, y después hay 6 o 7 marcas grandes, y que tienen sus propias almazaras, pero de cualquier forma casi todos algo de recepción de fruta tienen porque les conviene para amortizar costos y porque también compensa los años de becería. Nadie sabe cuándo va a tener más o menos, entonces uno conviene tener siempre un abastecedor externo para amortiguar ese efecto tan importante que se da en el olivo. Acá el senhor Ney Ketzer, espero ter acertado o nome, tá? Peço desculpas, né? Se errei o sobrenome. Te pregunta, ¿no? ¿Cuál es la producción en toneladas de aceitunas por año de sierras de Aiguá? Bueno, nosotros sacamos 50.000 kilos. Los árboles, hay que explicar, los árboles están con 8 años, 7 para 8 años. El árbol llega a su madurez después de los 12 años. 12 para 15 años va a estar en plena madurez. Entonces nosotros estamos al 50% de lo que va a terminar produciendo. O sea, es un proceso que uno tiene que ir acompañando también, porque si no... y además, Arbequina produce a los 3 años y Picual a los 5. Entonces recién ahora se van pasando los volúmenes. Yo creo que vamos a llegar a 100.000 kilos, 120.000 kilos, que no es una producción grande, es una producción media. Tampoco importa mucho la cantidad de árboles por hectárea, porque en los lugares donde está plantado y tienen cerros y piedras, hay menos árboles porque hay muchos lugares que no se puede plantar. Entonces lo que importa es la cantidad de árboles que están en producción. No importa tanto la superficie, porque va a estar más concentrado o menos concentrado. También hay marcos de plantación diferentes. Eso lo puedes ver en Europa. Ustedes tienen gente que planta a 6 metros de distancia por 5, otros que plantan a 4. Entonces los árboles crecen y se juntan, y hay otros que no se tocan y prefieren darle una forma más redondeada y son más lentos de cosechar, pero cada árbol produce más, ahora por hectárea produce menos. Eso depende de la estrategia y del tipo de árboles que tengan. No es tan fácil simplificar diciendo esto es lo ideal. Por eso que las variedades y las estrategias son diferentes. ¿Cuántos Y árboles ahí, tienen ustedes? Disculpa. ¿cómo? ¿Cuántos árboles tienen ustedes hoy en día? Tenemos 5.000 árboles. Para tener una almazara de 500 habría que tener 12.000 árboles. En un primer momento el proyecto lo preveía, y cuando empezamos a conocer nos dimos cuenta que era preferible diferir esta decisión, y con el tiempo prácticamente nos hemos convencido de que es preferible trabajar más en la comercialización que en el almazara en sí, porque la gran dificultad era la comercialización. Ahora, eso que te digo, Diego, cambió ahora con la pandemia, porque prácticamente nos quedamos sin aceite en Uruguay. Hemos vendido todo, ¿Y porque cuántas, aumentó el consumo en forma vertiginosa. ¿Y cuántas marcas existen dentro del mercado? ¿Contra cuántas marcas, o sea, Bueno, uruguayas o no sé? uruguayas debe haber entre 20 y 30, y importadas debe haber más, debe haber como 40. Pero
nosotros estamos comercializando por fuera de todo el sistema comercial formal, estamos haciendo todo por internet. Entonces hay otras marcas, otra veintena de marcas que no están en el mercado formal, diga supermercados y algunas tiendas. Sí está en algunos lugares específicos de productos de calidad o en restaurantes. Pero la verdad que el 90% de nuestra comercialización es a través de Internet, y la distribución logística es hecha por nosotros y no damos abasto, y como te digo, estamos llegando a la cosecha ya sin stock del aceite 2020, que todos los años anteriores nos quedaba un remanente de un 30, un 40%. Este año no va a quedar ningún remanente, con lo cual claramente el efecto de la pandemia, el efecto del uso de la vía digital ha incrementado en Uruguay, por lo pronto, imagino que en todo el mundo, en forma explosiva. Entonces, no sabría decirte, creo que estamos todos sorprendidos, porque eso en la asociación todos están prácticamente sin aceite. Eso es un buen problema. Sí. Ese es el tipo de problema bueno de resolver. Bueno, el señor Paulo Freitas, yo te voy a hacer algunas preguntas que están más todavía en esta línea de comercialización y después volvemos un poco a las preguntas de producción. El señor Paulo Freitas te hace la siguiente pregunta. ¿Actividades de oleoturismo son representativas en los negocios de los productores en Uruguay? ¿Cómo es que está ese mercado? Sí, es muy buena esa pregunta. Y está pasando con las bodegas de vino y con olivares, que está pasando a ser también otro rubro de desarrollo. Mi hijo está interesado en eso. Sí, es una etapa que aquí podríamos encararla y seguramente será tema de interés. Es una actividad como los demás productos, paralela y que viene creciendo. Las personas están saliendo de la ciudad, las personas están queriendo ir al origen, al suelo, a la tierra y al origen de los productos y conocer eso. El turismo interno fue la única estrategia para un país turístico como es Uruguay. No tuvimos turismo externo, y el turismo interno también demandó esto. Nosotros todavía aquí no estamos preparados para recibir turismo. Podemos tener una visita del día, pero no para que se queden a dormir y a preparar una comida, podría ser, pero no lo estamos haciendo. Pero sí que vale la pena. Pero como digo, hay muchas propuestas y estamos en una zona que es muy bonita, con una geografía de serranía que las personas también disfrutan, y las personas quieren salir a que le expliquen cómo es todo el proceso y cómo sale el producto, y creo que sí. Por lo pronto, los familiares y amigos son los primeros que comenzaron a venir, y ahora, si uno quisiera que vinieran más, seguramente sería una actividad interesante, pero yo no doy abasto. Y los otros productores han implementado, hay muchos de esas actividades de oleoturismo implementadas, o sea, propiedades que han ahí cerca, o sea, bueno, Aceites Garzón lo ha hecho ahí cerca de Punta del Este. Sí, hasta corregime, ¿no? Pero ahí en Maldonado hay algunas cosas que lo han implementado. Pero hay varias personas que lo han conseguido implementar, o eso es un movimiento a futuro. No. Hoy ya existen restaurantes dentro de las fincas para recibir fines de semana, delegaciones. Cuando venían los cruceros, que venían muchos cruceros a Punta del Este,
habían visitas a bodegas y almazaras, y no solo Garzón, sino otras. Esta que nosotros ahora estamos trabajando juntos tiene un restaurante y recibía delegaciones de cruceros, de turistas, recibían un ómnibus, porque tampoco podrías recibir más de 30 personas, una cosa así, por día, y hacer una visita, una comida, una degustación. Ya está funcionando. Cerca de Punta del Este hay muchos que ya tienen visitas guiadas, pero están empezando a aparecer o motel o donde quedarse a dormir y comer y cenar y después el otro día recorrer. Nosotros esa etapa no la tenemos, ¿no? Y yo creo que además de estar implementado, bueno, ahora con la situación de pandemia se frustró este proceso con lo internacional. Ahora, con lo nacional, muchos de los comercios tienen venta de sus productos en la propia finca, tienen o sobre la ruta o ingresan y les venden. Y eso también ha aumentado, o sea, visitas para ir a comprar y de paso conocer. Entonces, eso también, y es probable que sea lo más fácil para primero implementar la venta, tener un puesto de venta en la finca o sobre la ruta o cuando ingresen a administrar eso, ¿no? Eso ya está funcionando, sí. Bueno, te voy a hacer una última pregunta que me vino y ahí ya paso a las preguntas de las chiquilinas sobre la parte de producción. ¿Cuál es el precio medio, promedio, ¿no? de venta, ¿no? Si hay mucha variación del precio de comercialización, ¿no? Y bueno, ¿y de qué mercado y de qué valores totales estamos hablando? Bueno, hay una diferencia bastante grande entre el producto envasado en botella con una presentación linda o en bidón, que es un 30, un 40% más económico, ¿no? O sea, ahí es donde está la diferencia que estábamos hablando, pero lo voy a pasar a dólares o en pesos uruguayos. Puede ser en dólares, creo que queda más fácil, ¿no? Para hacer conversión y comparación, ¿no? No sé. Ah, no, pero si lo tenés que hacer de cabeza, no, pero no vayas a hacer cuentas. Lo estoy haciendo. No, no hagas cuentas. Bueno, la botella está en 11 dólares y medio, la botella de alitro. Y esto, si fuera para un bidón de 5, permiso que voy a hacer la cuenta. Baja para 7 dólares cuando el litro queda envasado en un bidón de plástico. Y ahí tienes las dos magnitudes, o sea, la presentación final y la presentación más económica. Y en ese rango se mueven. Productos importados estarán en los litros 11, 12 e incluso 8 en supermercados. De cualquier forma, nosotros estamos comercializando muy bien. Pero lo que más se vende es el bidón de plástico de 5 y de 3 litros, y estos están en 7, 8 dólares el litro. Y eso es lo que más se comercializa. Bueno, voy a hacerte las preguntas que vinieron con relación al procesamiento, ¿tá? Que como hablamos bastante de mercado. Disculpa, ¿y el mercado total uruguayo de cuánto hablamos? Y el mercado debe estar entre 2,5 millones, sumando lo que es el mercado interno producido local y importado. De 2 millones a 2,5 millones de litros año. En una población de 3 millones. O sea, tenés prácticamente un consumo
de casi 1 litro por persona hoy en día. 9 personas por año, Por lo año, cual sí. eso te va a indicar que va a crecer, porque el 50% de la población consumirá, y cuando consume normalmente una familia de 4 personas, 3 personas, consumen un bidón de 3 litros por mes, o sea que consume 1 litro, las personas que consumen 1 litro de aceite de oliva por mes, y hoy están en 1 litro de aceite de oliva por año. Uh-huh. Y bueno, eso cuando lo comparás con los datos de 2010, ¿sí? Por lo que estuve mirando, hubo un crecimiento significativo, ¿no? Claro, es lo que te dije, Diego, que nosotros que fuimos los que la asociación hizo este estudio, convencidos de que esa era la realidad y no iba a cambiar. Y nos equivocamos. Qué bueno. Bueno, te hago la pregunta ahora de Elena y de Sabrina. Elena pregunta, ¿no? El hecho de procesar la fruta con carozo, si eso afecta la calidad del aceite final y hasta qué punto, o sea, si hubiera también la posibilidad de procesarlo, la fruta sin carozo, si eso podría traer alguna ventaja. El aceite, el carozo no le produce ningún efecto mientras es fresco y es procesado. Cuando se hace la molienda, el carozo no le aporta prácticamente ningún sabor, ni compite en cualidad ninguna, y además es retenido. El almazara, la tecnología italiana, lava la fruta, después la muele, después hace la masa, el amasado en una especie de paletas lentas que van haciendo una especie de emulsión, toma la textura de una crema blanca, luego pasa a una centrífuga, que es lo que más se usa, centrífugas horizontales, donde queda la parte más periférica, el orujo, carozo, cutícula y restos. Después el agua, y en el centro, lo más liviano, el aceite. El aceite va saliendo por el centro y ya enseguida se retira. Entonces, el contacto del carozo, del hueso roto con la masa es de 1 hora, menos de 1 hora, porque se lleva el proceso y enseguida va a la centrífuga y se retira. No hay un contacto muy prolongado. El agua, que depende del año, está casi el 30%, a veces un poco menos, a veces llega al 30%, también hay que retirarla. Y después pasa por un filtro de placas, como los que se usan en laboratorios, o en el vino, de profundidad, y luego finalmente tiene un proceso de decantación de 1 semana, porque todavía en un tanque vertical y con salida fina hacia abajo, que le permite sacar un 2-3% más de agua en microgotitas que todavía contiene, que finalmente, por decantación, sale el agua. Ese producto así, el aceite extra virgen. Si ese orujo lo calientan a 80 grados, sacan un segundo aceite, que no es aceite de calidad, que no es aceite bueno, no tiene nada de malo, pero pierde las cualidades de antioxidantes, de los omega 3, de los omega 5, pierde todas esas condiciones, solamente queda con un poco de aroma de aceite. Y bueno, ahora ya te hago la otra pregunta. ¿Y cuál es el destino que se le ha dado, ¿no? A esa agua? Por lo visto, el decanter, o sea, para tener el agua separado tiene que tener 3 fases, ¿no?
el decanter ahí, la centrífuga, ¿no? Tiene que tener 3 salidas, vamos a decir así, ¿no? Una de ellas sacando el agua. Eso lo tiene la empresa, la que ustedes utilizan. ¿Y cuál es el destino de esa agua? Porque ella normalmente tiene, por lo que me dijeron, ¿no? Un alto teor de fenoles, de fenol, ¿no? Y espero estar diciéndolo bien en español, mirá que lo dejé. Fenoles, sí. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sido hecho con eso, ¿no? En ese camino, qué es los productores han hecho, no sé si a nivel mundial o dentro del propio Uruguay? Bueno, en este momento la asociación tiene un convenio con un sistema de investigación financiado por ANI, justamente, que está estudiando el aprovechamiento de esos fenoles que pueden tener muchos destinos industriales. Eso sería interesante. Hoy ese producto es un producto de desecho complejo, de deshacerse complejo, entonces está generando problemas en las almazaras. Todavía más el orujo, porque el orujo tiene un volumen y aparte rápidamente fermenta y genera malos olores y una acidificación muy fuerte. Lo que se está usando como fertilizante orgánico, pero si uno lo lleva en forma rápida, la acidez que tiene incluso quema la vegetación. Entonces ahí sí, 2 vías. Una es separar el hueso, separar lo que es la parte más vegetal, la madera que pueda tener ese orujo, y quedarnos con la parte que pueda tener más fenoles y buscar destinos. Una puede ser un complemento en la alimentación animal, pero ya se sabe que tiene muchos taninos y no es muy tolerable en porcentajes de más del 5%. En cerdos, en avicultura, algo en bovinos, pero bueno, sería un buen destino. Lo otro puede ir a simplemente hacer un compost y terminar en un fertilizante. Los fenoles, si se pueden extraer a un precio razonable, tienen mercados diferentes, ¿verdad? Que eso también es un requerimiento para el medio ambiente que hoy no lo tenemos resuelto. Creo que eso no está resuelto. Vamos a ver lo que nos comenta el profesor Nuno, ¿no? El jueves, pero por lo que yo ya he hablado, te lo pregunté en la verdad, por lo que yo ya he hablado con él, es un desafío que está instalado también por allá. O sea, no es un desafío solo uruguayo, ¿sí? Es un desafío del sector como un todo. Bueno, hay una pregunta de Sabrina Miller que dice, pregunta aquí, ¿cuál es la condición ideal para el transporte de las aceitunas desde la cosecha, o sea, desde la plantación hasta el lagar? Bueno, el ideal no lo conozco, pero lo que se hace es que va en cajas, en cajones plásticos, como va la uva, en los mismos cajones, porque además es un problema de la cosecha. Nosotros como cosechamos manuales y acá se paga tercerizado a las personas por la cantidad de cajones que cosechan, entonces después se cargan esos cajones y se llevan inmediatamente a la almazara. En el almazara se pesan a la entrada por variedad en lo que acá le llaman bins, que es un cajón grande de 300 kilos. Los que utilizan mecanismos automáticos con tractores o máquinas de cosecha, ya directamente lo cargan en el bin, que va hasta 300 kilos. Nosotros cuando llegamos a la almazara volcamos ese aceituna dentro del bin. La aceituna es una fruta bastante rústica, si uno la compara con la uva.
si uno la compara con el arándano o con la manzana o con cualquier otra fruta, la aceituna verde es bastante rústica y resistente comparativamente con eso, ¿no? Lo que más lo deteriora es en la cosecha las máquinas que lo cosechan. Pero cosechando a mano, el proceso es bastante delicado y el proceso de traslado, no, como va en pequeños recipientes de 20 kilos, no se aplasta, no tiene un deterioro importante. Lleva mucha más mano de obra, pero eso es parte también de la calidad. Bueno, yo creo que podemos, no hay ninguna pregunta más acá del grupo. Pessoal, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta a mais para o Gonçalo. Nós já estamos quase a 2 horas, né? A gente vai vendo como a palestra se torna produtiva quando as pessoas não vão desaparecendo, ¿no? La verdad, cuando la charla está buena, ahora traduzco, ¿no? Nosotros hemos hecho webinars y bueno, las personas entran y bueno, el número va cayendo exponencialmente a medida que el proceso va pasando. Entonces, uno va viendo que la cosa va funcionando cuando vas acompañando el número de personas y ellas se van manteniendo, ¿no? E bueno, entonces, pessoal, o pessoal, se alguém quiser certificados, tá aqui o link, tá? E se não tiver mais nenhuma colocação ou pergunta, acho que vou liberar o Gonçalo, né, que eu já estou abusando um pouco, né, do Gonçalo, né? Eu sei que não é época para esse tipo de palestra, porque é época de colheita e eles têm muito trabalho envolvido nesse momento, né, o que engrandece mais a disponibilidade do Gonçalo e, obviamente, nós não temos, né, como não agradecer, né? Gonzalo, el señor Paulo Freitas te felicita por la presentación y por las informaciones. El señor Ney Ketzer también lo hace así mismo como por haber permitido y haber compartido las informaciones que has traído hoy durante la noche. Así como algunas otras personas, Elena, Caroline, Amanda, Alex, ¿sí? Que son alumnos que originalmente lo tenemos ahí con todo el proceso, ¿tá? La gente está agradeciendo de forma general, no sé si lo estás acompañando ahí. Sí. Bueno, entonces... y creo que es eso. Yo, de lo que nos habíamos propuesto, creo que lo hemos más o menos, abarcado todo, ¿sí? ¿No? Y bueno, lo dejo contigo. Me gustaría en el nombre, ¿no?, del curso de Ingeniería Química del Instituto Federal Surriograndense, ¿no? Agradecer inmensamente, ¿no?, tu disponibilidad por haber compartido esta cantidad de informaciones tan claras que has traído hoy. Y bueno, y personalmente ha sido un placer realmente volver a hablar después de 20 años. El otro día lo estaba pensando, hacía 20 años que no nos hablábamos. Y bueno, con seguridad fue muy bien. La gente ya me están poniendo en algunos grupos, ¿no?, de WhatsApp que tengo con el grupo, que dio para entender perfectamente el español, lo que quiere decir que estás apto a venir a visitarnos. Y bueno, así que la frontera abra, será un placer recibirte por acá. Obviamente que, o sea, si tenés una pasada y en algunas vacaciones te tirás para acá, para estos lados, sería un placer realmente
volverte a ver por acá, por estas bandas. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no puedo hablar portugués ni portuñol, pero prefiero pronunciar despacio y en castellano, que más o menos se comprenda para que ustedes puedan aprovechar la experiencia, que no es mucha. Uruguay no tiene una tradición de producción de oliva, es un producto y es un proceso muy nuevo para Uruguay también, solo que, digamos, tuvo su éxito hace 10 años que comenzamos. Algunos comenzaron hace 12 o 15, pero no mucho más. O sea, todo el Uruguay no tiene mucha más experiencia que 12 o 15 años. Yo tuve la suerte de ir 2 o 3 o 4 años atrás de otros, que fueron los que sí arriesgaron mucho más. Y bueno, y uno va aprendiendo y también vamos conociendo este producto y esta planta, que me faltó decir que nosotros lo manejamos con libre de herbicidas, no solamente por hacer un producto orgánico, sino porque bajamos costos operativos y lo trabajamos básicamente el control de las malezas con ovinos. Y eso hace que el árbol se esté siempre despejado y limpio y esté listo para la hora de la cosecha que va a empezar, pero todo el año haciendo un sistema que no es dejar las ovejas todo el tiempo, sino ir sacándolas y llevándolas hasta que las ovejas aprenden a consumir y mantener limpio el monte. Eso a nosotros nos ha bajado enormemente los costos y además ha integrado con esta ganadería. Por eso que nuestro logo en la entrada del campo es olivos y ovinos. Y bueno, muchas gracias y disculpen que no pude hablarles en portugués. Gonçalo, muito obrigado. Gostaria de agradecer também a todos aqueles que participaram, que se fizeram aqui presentes ao longo de hoje à noite, e relembrando que amanhã, então, nós estaremos continuando as atividades com o senhor Paulo Freitas, e aí falaremos e abordaremos o mercado brasileiro de azeites, né? Mudando um pouco, então, esse enfoque, né? Tivemos uma visão lá do que está acontecendo no Uruguai, né, que já tem, acho que uma tradição um pouco maior do que o próprio Brasil, né, a nível de implementação. Acho que o cultivo aqui no Brasil é um pouco mais recente. Então, convido todos aí para amanhã. E, Gonçalo, se porventura te interesa ou tenés el tiempo, que yo sé que en este momento no es tan simples, mañana, entonces, va a haber una charla abordando el mercado brasileño, ¿no? Con el señor Paulo Freitas, que fue, algunas de las preguntas que te llegaron fueron a partir de él, ¿sí? Y bueno, queda la invitación, ¿no? Si quieres, va a ser un honor tenerte mañana. Con gusto. Entonces, muchas gracias por el tiempo, buena cena, porque creo que no debes haber cenado, ¿no? Y bueno, un abrazo a todos por ahí. Bueno, un saludo para ustedes. Chao, chao.